Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Sabéis que Brahms tardó más de 20 años en componer la primera sinfonía? Es que era muy autocrítico y le costaba mucho dar una composición por terminada, así que la empezó con 21 años y la terminó con 43, que pronto no es. Pensemos que Mozart murió con 35 y había compuesto más de 40 sinfonías. Pero claro, por un lado, en el romanticismo la composición se consideraba un arte y no un oficio, como pasaba antes, y cada obra era casi un ejercicio de trascendencia. Pero es que además, los músicos coetáneos o justo posteriores a Beethoven, como por ejemplo Schubert o Brahms, le admiraban tanto que se sentían incapaces de componer sinfonías que merecieran la pena como las suyas. La historia de esta sinfonía comienza cuando Brahms, con 21 años, escucha por primera vez la novena sinfonía de Beethoven, que está en re menor, y piensa que él también quiere escribir una en esa misma tonalidad. Se pone a ello, pero la música que hace no le encaja y acaba por utilizarla en cualquier otra obra menos en la sinfonía. Finalmente, compuso una sinfonía en do menor, pero mantuvo la intención de homenajear a Beethoven, y de hecho esta sinfonía Hans von Bülow la llamó la 10ª sinfonía de Beethoven, porque tiene pasajes muy beethovenianos e incluso alusiones a temas de las sinfonías de Beethoven. Y Brahms decía que cualquier burro podía darse cuenta de esto, porque era un homenaje intencionado. Esta música no representa una historia ni un argumento literario, como sucede con la música llamada programática, porque Brahms era del bando formalista. No era programático y por eso su música es solo música, sonidos que adquieren significado por la forma en que se organizan. Así que no os puedo contar una historia extramusical para explicar la sinfonía, pero sí vamos a desentrañar la música a vista de pájaro. La sinfonía tiene 4 movimientos. Del primer movimiento destaca la introducción, completamente atípica, que corta la respiración nada más empezar, y eso que fue una incorporación de Brahms de última hora. Además, la mezcla de sonidos suena atrevida, escuchad. Superada la introducción, hacia la mitad del primer movimiento aparece un motivo cuyo ritmo recuerda al motivo inicial de la quinta sinfonía de Beethoven. 3 sonidos cortos y uno largo. Ta 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 tam. Homenaje. El segundo movimiento es el movimiento lento que las sinfonías tradicionales tienen, y aunque es profundo y reflexivo, es más luminoso que el primero. Tiene melodías más largas, más líricas, como veréis desde el tema inicial. Yo destacaría un momento mágico de la parte central que no quiero que os pase desapercibido, un tema precioso tocado por el oboe solista primero y después por el clarinete. El final del movimiento es muy original, es como un pequeño concierto para violín solista en miniatura a cargo del concertino de la orquesta. En cuanto al tercer movimiento, es el más ligero y luminoso de la sinfonía, equivalente a los scherzos de las sinfonías tradicionales. Atención al comienzo, el tema inicial es Happy Happy, os hará felices. El cuarto y último movimiento contiene los temas más conocidos de la sinfonía. Os voy a presentar el tema alpino, que aparece después de un redoble de timbal abriendo la sección più andante. Es majestuoso y lo presenta la trompa, en alusión a la trompa alpina que quizá Brahms había escuchado en alguno de sus viajes.
y este tema dará paso a continuación al tema estrella del movimiento, inspirado en la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven, que fue un homenaje a él, aunque increíblemente algunos lo malinterpretaran y lo consideraran un plagio. Pasamos ahora al concierto para piano, que es el segundo de los dos que tiene. Lo escribió cuando tenía entre 45 y 48 años y ya había terminado la primera y la segunda sinfonías, y hacía unos 20 años que había compuesto su primer concierto para piano, que ese sí que estaba en re menor, como la Novena Sinfonía de Beethoven, y de hecho su música había formado parte de uno de esos intentos iniciales de componer la primera sinfonía que os decía antes. Este segundo concierto para piano lo finalizó en Pressbaum, en las cercanías de Viena, cuando ya era un hombre maduro, famoso y tenía el aspecto que más reconocemos como suyo, barbudo y corpulento. Lo estrenó él mismo al piano, aunque tan autocrítico como era, no le gustaba demasiado la obra, y de hecho, el día que lo terminó escribió a una amiga: no tengo pudor en decirle que he escrito un pequeño, diminuto concierto con un pequeño, diminuto scherzo, lo que era irónico porque es casi una obra de música. Está en la tonalidad de si bemol y tengo razones para temer que he exprimido a esta ubre, que en otras ocasiones ha dado tan excelente leche, con demasiada frecuencia y demasiada intensidad. La estresada ubre produjo un concierto romántico brillante, enorme, esplendoroso, que es realmente difícil de tocar. A diferencia de los conciertos más clásicos, que tienen 3 movimientos, este tiene 4, porque Brahms, tal y como le contaba su amiga, introdujo una especie de scherzo un poco especial como segundo movimiento. Por eso a veces se dice que se parece a una sinfonía, porque tiene scherzo y también por la gran dimensión de la parte orquestal. Decía el crítico de la época, Eduard Hanslick, que era una sinfonía con piano obligado, pero a mí esto me parece un poco forzado, porque en una sinfonía con piano el piano sería un instrumento integrado dentro de la orquesta y en este caso el piano solista dialoga con la orquesta en un plano de igualdad. Ya me diréis vuestra opinión. El primer movimiento es brillante, nada que ver con la oscuridad del primer movimiento de la sinfonía de antes, y el tema más importante lo escucharéis nada más comenzar, expuesto por las trompas. El segundo movimiento, un allegro appassionato, es el movimiento especial del concierto, al que se refería Brahms irónicamente en la carta como pequeño scherzo. Y desde luego que es irónico porque no es en absoluto una pequeña música ligera y juguetona como los scherzos tradicionales. Este movimiento no está para bromas, es el más dramático, el más turbulento y es el único, de hecho, que está en modo menor en toda la sinfonía. Mucho más apacible resulta el tercer movimiento, que es el movimiento lento del concierto. Se basa enteramente en una melodía muy cantable que presenta inicialmente el violonchelo solista. Esta melodía la volvería a utilizar Brahms años más tarde en una de sus canciones más bonitas, Immer leise wird mein Schlummer. Aunque no lo parezca, todo el movimiento surge de esta primera melodía. Fijaos en el perfil melódico de su comienzo. Pues estad atentos a cómo esa fórmula inicial reaparece constantemente a lo largo de todo el movimiento, a veces en la forma original, pero otras veces disfrazada, como cuando, por ejemplo, se presenta encapsulada en motivos pequeños enlazados.
La reaparición de la melodía original al final del movimiento, salpicada con comentarios delicadísimos del piano, es mágica. El cuarto movimiento está lleno de melodías pegadizas, joviales, distribuidas en dos grupos que se van alternando. El primer grupo está formado por 2 temas y el segundo grupo tiene 3 temas. Son muy pegadizos todos, pero a mí me encantan sobre todo estos. Estos temas a veces aparecerán de forma literal, pero a menudo los escucharéis desarrollados o modificados. Por favor, escuchad esta música y contadme vuestra experiencia en los comentarios al vídeo. Que lo disfrutéis y hasta la próxima.